Ahora que cada vez se nos están acercando más las vacaciones y los festivos de Navidad, estoy seguro que se te ha pasado por la cabeza hacer algunos moldes o incluso algunos envoltorios para magdalenas, galletas, de manera un poco más personalizada. La impresión 3D es una herramienta excelente para esos fines, pero ¿hay algún peligro en hacer estos objetos que están en contacto con alimentos en impresión 3D? En este vídeo vamos a hablar un poco sobre los diferentes factores que afectan en nuestras impresiones en contacto con los alimentos, si son seguras o no, cómo debemos preparar nuestros diseños y nuestras impresoras y sobre todo qué tipos de filamentos son los correctos para ello. Si a ti también te gustaría hacer unos moldes como estos de aquí, quédate que te explico todo lo que necesitas saber en este vídeo tan interesante. Pues para poder decantarnos en si la impresión 3D es segura o no en el mundo de la alimentación, vamos a ver 4 aspectos distintos y al final vamos a hacer una pequeña conclusión al respecto. Estos aspectos se tratan, en primer lugar, del diseño de la pieza que vamos a imprimir, en segundo lugar, de nuestra impresora y cómo la debemos preparar para imprimir piezas que estén en contacto con alimentos, en tercer lugar, todo el tema de los materiales, cuáles sí, cuáles no, qué certificaciones hay, etc. Y en cuarto lugar, cómo afecta la naturaleza propia de la tecnología de impresión 3D en este tipo de objetos. En primer lugar, hablemos un poco del diseño de las piezas, que se trata del paso más sencillo de arreglar. El tema de la alimentación y de la impresión 3D se trata de que es muy probable de que las bacterias se metan por los recovecos de nuestras impresiones. Es por ello que ya, si desde el principio podemos diseñar estas piezas para tener el mínimo de recovecos, mucho mejor para nuestras piezas. En este caso, lo que debemos evitar son las zonas puntiagudas o con unos ángulos muy marcados, ya que es muy sencillo de que nuestros alimentos se queden en esas zonas y sean muy difíciles de limpiar y a lo largo de los usos se vaya fermentando diferentes tipos de bacteria en esos lugares. Aparte de esto, imprimir nuestras piezas con el mínimo número de soportes posible, lo ideal sería hacerlo con 0 soportes, es mucho mejor, ya que en toda la zona de soportes siempre el acabado será mucho más rugoso y es mucho más probable que aparezcan bacterias en estas rugosidades. En cambio, si las imprimimos totalmente más lisas, es decir, sin soportes, minimizamos este factor de riesgo. Es por ello que, antes de empezar a imprimir, debemos siempre pensar cómo preparar nuestras piezas en el apartado del diseño. En segundo lugar, tenemos en nuestra impresora. Si pensamos el recorrido que hace el filamento a lo largo de nuestra impresora 3D, tenemos que el filamento pasa a través del tubo de teflón, luego lo empujan los diferentes engranajes del cabezal y finalmente pasa por la boquilla que está caliente para depositarse capa sobre capa. Estos 3 puntos se tratan de los factores que debemos tener en cuenta a la hora de imprimir objetos que estén en contacto con alimentos. En cuanto al tubo de teflón, lo más importante es asegurarnos de que la parte que está más cerca de la zona caliente no esté fundida, ya que esto podría causar diferentes humos con unos compuestos químicos bastante tóxicos para la salud de las personas. En el caso de que tengamos el tubo en mal estado, solo hay que cortar ese trocito y colocar la siguiente parte de tubo. En cuanto a los engranajes, lo que debemos hacer será limpiarlos, tanto con aire comprimido, por ejemplo, o con diferentes tipos de cepillos para eliminar cualquier tipo de partículas que pueda haber de impresiones anteriores. Y finalmente está el punto más crítico, ya que se trata de la boquilla. Hay diferentes tipos de boquillas según su material. Por un lado tenemos las boquillas de latón y por otro lado tenemos las boquillas de acero inoxidable. Las que debemos evitar a toda costa se tratan de las boquillas de latón, ya que estas contienen hasta un 2% de plomo para facilitar su fabricación y el plomo, en cantidades muy pequeñas, es un elemento tóxico para el ser humano. En este caso, a partir de 25 microgramos por decilitro de líquido, se consideraría un material ya tóxico, así que si consideramos que una boquilla pesa unos 2 gramos, el 2% de estos 2 gramos se tratan de 4 miligramos, y nosotros como seres humanos tenemos unos 50 decilitros de sangre en nuestro interior. Es por ello que el límite de plomo que podemos absorber es de 1,25 miligramos, y en este caso estos 4 miligramos superarían a los 1,25 máximos permitidos. Si bien es cierto que no todo el plomo de nuestra boquilla va a parar a nuestras impresiones, lo que sí es seguro es que algún resto habrá y lo mejor es minimizarlo. Aunque existan boquillas de latón con bajo contenido en plomo, de un 0,25%, es lo que os estoy explicando. Lo mejor es minimizarlo. Es por ello que lo ideal es pasarnos a las boquillas de acero inoxidable para imprimir piezas que estén en contacto con la alimentación. El acero inoxidable se trata de un material apto para estar en contacto con alimentos, ya que no contiene plomo ni otros aditivos que puedan dañar a nuestro organismo.
Si te parece interesante lo que te estoy contando, no olvides en dejarnos un like y un me gusta, y para apoyarnos te puedes unir al canal o comprar tus accesorios de impresión 3D en los enlaces que te dejo aquí abajo. Muchas gracias. Ahora que ya tenemos en cuenta el diseño de nuestras piezas y cómo preparar nuestras impresoras para imprimir estos tipos de objetos, vayamos a los materiales. Seguro que alguna vez te has preguntado qué material puedes utilizar para estar en contacto con alimentos. ¿Son todos válidos? ¿Ninguno? ¿Algunos? Pues en general, si abres tu nevera, por ejemplo, seguro que verás un montón de alimentos dentro de bolsas de plástico que están en contacto con estos tipos de materiales. Es por ello que es fácil pensar que existen algunos polímeros que sí que pueden estar en contacto con los alimentos sin riesgo alguno. En general, la mayoría de plásticos son de este tipo. Por ejemplo, en el caso de la impresión 3D, tanto el PLA como el PETG, como el PET, como el nylon y muchos más son compatibles para estar en contacto con los alimentos. Hay otros materiales como el ASA o el ABS que al tener estireno en su composición pueden formar diferentes copoliésteres que pueden afectar a nuestro organismo y ser peligrosos para nosotros. Es por ello que yo no recomendaría hacer este tipo de objetos con ABS o con ASA. Y si volvemos atrás al punto de preparar nuestra impresora, tenemos que tener en cuenta si hemos impreso en estos tipos de materiales para limpiar bien la boquilla y los engranajes para evitar que haya partículas de estos durante la impresión de las piezas. Ahora que ya sabemos qué materiales son inocuos para nuestro cuerpo, tenemos que aclarar que no solo porque un material se pueda utilizar con la alimentación, este sea apto para imprimir en 3D y utilizar en entornos alimentarios, ya que, por ejemplo, durante el proceso de fabricación de este filamento no sabemos cómo se ha hecho, es decir, no sabemos con qué boquilla se ha extruido. A lo mejor se ha extruido con una boquilla de latón que tenía plomo en ella, o un montón de factores más que no podemos controlar o no podemos saber. Aparte de esto, también existen diferentes tipos de factores de riesgo según el tipo de contacto del material con los alimentos. No es lo mismo tener una pieza que toque puntualmente un alimento que tener un recipiente en el que le vamos a verter huevo o algún tipo de líquido, por ejemplo, que es muy sencillo que el líquido se quede entre las diferentes capas y se creen bacterias en él. Según diferentes estándares de calidad y seguridad alimentaria, los plásticos pueden contaminar nuestros alimentos mediante la migración de diferentes partículas. Estas pueden ir desde unos pocos nanómetros hasta unos cientos de estos y pueden tratarse de partículas que hayan adquirido durante todo el proceso tanto de la realización del filamento como el proceso de impresión en nuestra casa. En general, los objetos que tienen un contacto ocasional tendrán muy poca migración de estas partículas hacia los alimentos. Es por ello que nos vamos a centrar con otros tipos de alimentos que estén en un contacto prolongado o con muchos usos con nuestras piezas. Estos se tratarían, por ejemplo, de platos, cubiertos, utensilios de cocina, etc. Y todo esto está recogido en Europa bajo el paraguas del Reglamento 10/2011, que se trata del Reglamento de materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos. Para que un filamento pueda tener esta certificación, debe pasar estos diferentes puntos. En primer lugar, no debe tener migración de ningún tipo de sustancia hacia los alimentos. Tampoco debe desprender ni colores, ni olores, ni sabores. Tiene que ser seguro en las condiciones normales de uso. Tiene que tener un peso suficiente para soportar lavados repetitivos y un montón más de requisitos que os dejaré en la descripción en esta normativa. Otro tema importante es que los filamentos que dispongan de esta certificación no solo se trata del material en sí, sino que también de todos los aditivos y de la mezcla que se añade para obtener el filamento final. Es decir, que si vamos a hacer un PLA de color rojo, le vamos a añadir unos colorantes, unos aditivos para este fin, que también tienen que cumplir con la normativa. Aquí en pantalla os dejo algunos de los nombres de los aditivos que son más comúnmente utilizados en estos tipos de polímeros para su fabricación. Otro tema importante se trata de que los filamentos que utilices puedan demostrar que tienen esta certificación, ya que no solo vale con decir que la tienes, sino que también lo tienen que demostrar, ya que el tema principal se trata de que las impresiones 3D, al no aguantar una temperatura muy elevada, no se pueden poner directamente en nuestro lavavajillas, ya que se pueden fundir o incluso deformar. Es por ello que, limpiándose a mano, es muy difícil quitar todas las bacterias de nuestras piezas, y es por ello que con el tiempo y con el uso, estas piezas se pueden convertir en una placa Petri llena de bacterias que pueden ser perjudiciales para nuestra salud. En mi búsqueda de este tipo de filamentos he encontrado algunos que tienen un precio un poco elevado, pero os dejo en la descripción una marca, Eolas Prints, que no patrocina este vídeo, pero me gusta mucho ya que tiene un precio muy ajustado y disponen de esta certificación por si alguna vez tenéis que hacer un proyecto con este tipo de materiales. Finalmente, ya en el cuarto punto, tenemos la naturaleza de la impresión 3D.
Esta se trata de una fabricación aditiva de capa sobre capa y siempre tendremos huecos entre estas dos capas, donde podrán crecer mayoritariamente las bacterias y sobre todo por el motivo por el que hemos hecho este vídeo. Es por ello que algo que se te podría pasar por la cabeza sería aplicar diferentes tipos de postprocesado, como por ejemplo limar nuestras piezas, aunque siempre quedarán rugosidades en ellas, o realizar alisados químicos, como por ejemplo con acetona o otros tipos de químicos, para dejar unas paredes totalmente lisas. Si bien es cierto que esto puede ayudar, el hecho de utilizar químicos altamente reactivos tampoco son muy beneficiosos para nuestra salud. Algo bastante recomendable es recubrir nuestras piezas con una resina epoxi apta para la alimentación para tener una capa extra de protección y evitar que la comida se quede entre las diferentes capas, aunque hay que ir con cuidado, ya que es algo un poco delicado porque es muy fácil de que se nos desprenda y depende de la aplicación. Por ejemplo, si utilizamos un cuchillo por encima o algo parecido, podemos rascar esta capa y nos la acabaremos ingiriendo nosotros mismos. Y ahora sí, un poco para acabar y resumiendo todo, podemos decir que los diferentes pasos para asegurar que nuestra impresión sea lo más amigable a los alimentos son los siguientes. En primer lugar, tener un diseño adaptado a este fin. En segundo lugar, dejarnos de lado de las boquillas de latón y utilizar las boquillas de acero inoxidable. En tercer lugar, utilizar materiales con la certificación europea para el contacto con alimentos, que nos certifican que ese rollo de filamento no dispone de partículas que puedan migrar a nuestros alimentos. Y finalmente, utilizar diferentes capas de resina de epoxi para tener una protección extra en nuestras piezas o incluso hacer una pieza en nuestra impresora y realizar un molde de silicona que de esta manera ya minimizaríamos todos los peligros que pueden tener. Es por ello que hacer varios prototipos para nuestra casa de un uso limitado sí que son posibles de hacer con la impresión 3D, aunque si tenemos que hacer algo de un uso más repetitivo, prolongado o de ámbito industrial, nos recomendaría el uso de la impresora 3D para el ámbito de contacto con alimentos. Y hasta aquí el vídeo de esta semana. Si te ha gustado, déjanos un like y suscríbete y nos vemos la semana que viene con más impresión 3D. Un saludo y chao.